día usted pueda disfrutar y en este día usted sea honrado por la presencia de Dios, y es una honra para nosotros como ICB de que usted esté en medio de nuestras vidas. Vamos a compartir, trataremos, los que me conocen, en media hora, bien, ¿no? Allá arriba dice, están de fiesta, dice bien, dice. ¿Cuántos van a ir a comer asado? Me voy a lo de Pedro. ¿Solo Pedro? ¿Cómo va a comer asado hoy? Qué cosa bárbara. Vamos todos de Pedro. Muy bien. Efesios capítulo 1, del verso 3 al 6. Un pasaje archiconocido. ¿Ya le regalaron? ¿Ya le entregaron los regalos a los hijos? Esos abrazos, esos besos, esos mismos, esos reconocimientos. Besos y saludos. Bueno, ahora después del mediodía, uy, que no se vaya a golpear ningún nene. Besos, abrazos, y después del mediodía vienen los regalos físicos. Muy bien. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre. Diga conmigo, Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En los últimos días hemos estado hablando sobre el Hijo, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el poder del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar sobre el Padre, sobre el amor del Padre. Así que con esta palabra, con esta verdad de poder compartir el amor del Padre, ese amor esté llenando el corazón de cada uno de los padres que están en este lugar. A ver, ¿qué le parece si hacemos, a ver, ¿a cuántos les gustan hacer un test? No un té, no un té de limón con jengibre, sino un test. A ver, yo le voy a hacer unas preguntas y usted en su corazón, en su mente, se las responde así, ¿no? 10 segundos para responder. ¿Cómo ha sido su experiencia como hijo? ¿Cómo ha sido su experiencia como hijo? ¿Cuál es tu primera pensamiento que viene cuando escuchas la palabra papá? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene cuando escuchas la palabra papá? Sabe que cuando tratamos muchas situaciones con gente, situaciones frustrantes, aún problemas de adicciones, problemas de violencia, problemas aún de infidelidad, y nosotros comenzamos a hablar con las personas, nos encontramos que mientras vamos avanzando en la charla y en la consejería, desenfocamos en una situación que ha tenido que ver con la falta de paternidad, donde el origen se originó, perdón la redundancia, en una paternidad con problemas. Y realmente, para poder solucionar muchas acciones y conductas que tenemos, porque muchas veces queremos solucionar las acciones y las conductas que tenemos. En este mes estamos hablando en el mes de la familia, y hoy justo nos toca el Día del Padre, así que
esas conductas y queremos cambiar esas conductas, esas reacciones, y no las podemos cambiar. ¿Por qué? Porque no vamos al origen, no solucionamos el problema de origen. Ahora aquí el apóstol Pablo comienza diciendo algo muy poderoso. Él dice, bendito sea el Dios y Padre. Él divide, dice, Dios y Padre. Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Escuche esto. Significa que hay un Dios que quiere revelarse como Padre. Nosotros muchas veces nos conectamos con Dios, pero no con el Padre. Y los que hace algunos años que estamos transitando y que hemos conocido a Jesús, esto lo vemos muy a menudo, que las personas se conectan con Dios, pero no se conectan con el Padre. Ahora fíjese, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... Vamos chicos, cuando digo los textos, por favor, ténganmelo ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué tiempo tiene el verbo? ¿Qué tiempo tiene el verbo? Nos bendijo, tiempo pasado. Significa, escuche esto que está poderoso. Usted no tiene que hacer mérito para recibir la bendición de Dios. Dios ya lo bendijo por medio de Jesucristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer mérito. Todo lo que usted recibe no es por lo que usted hace, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y eso es lo que marca la diferencia. Entonces después usted busca de Dios, usted se aleja del pecado, usted se consagra a Dios. ¿Por qué? Porque usted valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no es que Dios no necesita que yo haga cosas buenas para bendecirme, sino que en Cristo, poneme agua ahí, por favor. En Cristo. Entonces, significa, estoy hasta ahí porque los chicos están, hasta ahí, chiquito. El agua aquí está ¿dónde? En el vaso, está dentro, está en el vaso. Entonces nosotros estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. ¡Wow! Esto está poderoso. Nosotros estamos en Cristo, dentro de Cristo, por causa de estar dentro de Cristo. Cuando un día le dijimos a Cristo, ven a vivir dentro de mi corazón, entonces nosotros tenemos derecho legal por lo que Cristo hizo. Entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, esas bendiciones espirituales en los lugares celestes, yo tengo que aprender a aterrizarlas a mi vida, aterrizarlas en la sanidad, aterrizarlas en la restauración de mi matrimonio, a aterrizarlas en la prosperidad, aterrizarla en mi negocio, aterrizarla en mis estudios, aterrizarla en mi venta, aterrizarla, porque Dios ya te ha bendecido. Entonces cuando yo me levanto a la mañana y voy a mi trabajo y me siento en mi trabajo, yo voy con una palabra de Dios. Dios ya me ha bendecido, y cada uno de los llamados que hago no voy a perder la venta, porque yo ya he sido bendecido, yo ya he sido bendecida, no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo, porque estoy en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Aleluya, aleluya. Verso 4, aleluya. Dice, según Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Él, no en mí, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuese santa y sin mancha delante de Él. Escuche, ¿sabe lo que significa la palabra Él me escogió para ser santa? Para que fuese santa. ¿Sabe qué significa esa palabra santa? ¿Sabe qué significa esa palabra santa? Ya me apartó. Escucha, esto es bueno. En el Día del Padre esto es una muy buena noticia. Porque aunque usted no es padre, usted es madre, pero usted ha tenido un padre. Y la experiencia es, ¿cuál ha sido mi experiencia como hijo? Entonces Él ya me apartó desde antes de la fundación del mundo. Él ya me apartó, Él ya me apartó, Él ya me apartó. No es que yo me aparté solo, Él ya me apartó desde antes de... Entonces, número 1, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué si te digo entonces? Que tus padres no son tus verdaderos padres.
Pero pastora, lo que me está diciendo me hace una herida en el corazón. Hemos tenido experiencias frustrantes con nuestros padres terrenales. Muchos de abandono, muchos de ausencia, muchos de menosprecios y de menoscabo. Pero ¿y qué si te digo? Que tu origen es más allá de aquel óvulo y espermatozoide que se unieron en el vientre de tu madre. Que hubo alguien que te pensó antes de la fundación del mundo. Antes de estar en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes de nacer, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Con amor eterno, yo te he amado. Escúcheme. ¿Dónde está entonces ese abandono? ¿Dónde está esa puerta que cerraste para no recordarte más de tu padre? De aquellas situaciones dolorosas. ¿Dónde está aquel rechazo? ¿Dónde está aquel olvido? Escucha, aún más, ¿dónde está cuando te enteraste que te quisieron abortar? Si tu origen, y hoy, mire, esto a mí hoy me flashó, esto me flashó, porque cuántas veces nosotros hemos dicho, no puedo cambiar mi pasado, cuántas veces hemos dicho, no puedo cambiar mi pasado, y yo me encuentro con que la Biblia me enseña de que sí, yo puedo cambiar mi pasado. Yo vine a decirte en esta mañana que tú puedes cambiar tu pasado. Si hoy se te destraba esta verdad, que tú no naciste porque un hombre o una mujer tuvieron una noche de pasión, te planificaron o no te planificaron, te abandonaron o no te abandonaron, te atendieron o no te atendieron. Escucha, tu origen fuiste engendrado, si fuiste planificado en la eternidad, en el corazón del Padre, en la mente del Padre, dice, antes de la fundación del mundo. Chicos, por favor, acá, chicos, acá. Antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuese santa. Él ya te apartó antes de la fundación del mundo. Vamos el otro. En amor eterno nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Él te predestinó para ser adoptado. Es decir, en el Edén nosotros nos desconectamos de Dios el Padre. Entonces el Padre ya nos había predestinado para volver a adoptarnos, porque nosotros con el pecado nos desconectamos de Dios, nos alejamos de Dios el Padre, pero el Padre, por eso dice en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice que Jesús fue preparado desde antes de la fundación del mundo para derramar su sangre en la cruz del Calvario y redimirnos. Entonces fíjese que nos confirma aquí el apóstol Pablo, dice, fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿por qué mi origen? No estamos desmereciendo a los padres naturales, no los estamos, son el instrumento que Dios escogió. Estamos mirando nuestro verdadero origen, nos estamos conectando con nuestro verdadero origen. Los hombres no fallaron, los padres no fallaron. Mis padres están los dos en la presencia de Dios. Mi papá jamás me puso la mano encima, trabajó toda su vida para darme trabajadores al máximo, para darme todo lo que necesitaba, pero fue un padre ausente. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que mi papá me dio un abrazo y me dijo te amo? A los 55 años, hoy tengo 65 años. Fue la primera y única vez. Entonces, si mi paternidad estaría marcada por mi padre natural, sería una mujer frustrada en la vida y sin deseos de vivir y con miles de cosas dentro de mi ser. Pero mi paternidad está marcada por alguien que me pensó desde antes de la fundación del mundo,
que me pensó desde antes de la fundación del mundo y me predestinó para ser adoptada como hija suya. Por lo tanto, escuche, quien ganó fue la vida. Te quisieron abortar, pero la vida ganó. Te abandonaron, pero la vida ganó. Te rechazaron, pero la vida ganó. Te dejaron esperando, pero la vida ganó. Porque la vida, que es por medio de Jesús, es la que ganó e invadió tu corazón. Escuche, Jesús resucita. Libro de San Juan, capítulo 20. Jesús resucita. María Magdalena lo encuentra y va a tocarlo. Y Jesús le dice, no, momento, no me toques. No me toques. Es San Juan, capítulo 20, te digo el verso, creo que es 44. 20, 17. Va a tocarlo. Y Jesús le dijo, no me toques. Porque aún no he subido a mí. No he subido a mí. Más ve a mis. Y dile, subo a mí y a vuestro, a mí y a vuestro. Wow. Escuché, el libro, no te rías. La pastora Inés está sentada allá atrás riéndose de mí. No importa. Mi padre me va a defender. Escuche, él le dice, voy a mi padre. En el capítulo 14, Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, ¿se acuerdan? Sino que los voy a llamar, no, amigos. Porque todo lo que el Padre me ha dicho yo se los voy a conocer. En el libro de San Juan. En el libro de San Juan dice, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Pero después que resucita, dice, ya no los voy a llamar ni siervos ni amigos. Ahora los llamo hermanos. Significa que tenemos un Padre. Que si hubo padres aquí en la tierra que te rechazaron, que te abandonaron, que te decepcionaron, que te traicionaron, que te insultaron, que te golpearon, que te menoscabaron, pero hubo un Padre que te apartó para Él desde antes de la fundación del mundo. Y ¿sabes qué? Aunque intentaron abortarte, ¿y sabes que por qué falló el aborto? Porque no fue tu Padre terrenal, sino fue tu Padre celestial, tu Padre eterno, el que decidió que tú nacieras. Y si tú estás aquí en la tierra, estás por voluntad de tu origen. Por lo tanto, tu pasado y mi pasado se puede borrar. Se borra al destrabarse esta verdad en nuestro corazón, de que si yo fui engendrada por Dios el Padre, mi origen es Dios el Padre. Y mi Padre es un Padre amoroso. Es un Padre que me predestinó para cosas buenas. Por lo tanto, yo soy un hombre, una mujer pleno por medio del Padre que me amó por siempre. Número 2, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Posiblemente quien no te quiso, te dejó, pero hubo alguien que te quiso adoptar. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy él, yo soy él, yo soy la, yo soy la. Nadie puede venir a Dios él si no es por... ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Jesús. Ahora, en el mismo libro de San Juan, mire lo que dice Jesús en el capítulo 6. Dice que Jesús, primero dice, yo soy el camino. Necesito dos colaboradores. Uno tengo acá, ahí tengo el otro que se acaba de ofrecer. No, una sola. Este es el Padre, este es el Padre, este es el Hijo, y yo soy la Rebe. Y yo al revés.
al revés, bueno, sí, dale, al revés. Ya sé. No sé qué por qué, porque él cumplió años los otros días, entonces por eso él quiere ser padre. Está bien. Este es padre, mira para allá. Este es hijo. Yo soy la revés. Entonces dice, libro de San Juan, capítulo 6, verso 44. Jesús dijo en el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora, en el libro de San Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Por lo tanto, significa que yo no llegué a Jesús, vos sos el Padre. Según ese texto dice, el Padre, dice, me lleva a Jesús. Yo todavía no conocía a Jesús. El Padre me lleva a Jesús. Me deposita en Jesús. Volví a tu lugar. Me deposita en Jesús. Jesús me redime. Y según San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús me toma y me vuelve otra vez al origen y me deja en el Padre y vuelve allá. Entonces, ¿cuál es mi origen? El Padre. Ese es el origen de tu vida. Tu vida es mucho más, gracias chicos, mucho más allá del día que tú naciste. Por lo tanto, tu vida se inicia no el día que naciste. Mi vida se inició no el 16 de septiembre de 1907. 1907, no, 57. Casi voy a ser hermana, ¿cómo va a ser el 7? 57. Por lo tanto, yo no tengo los años que tengo. Si mi vida se originó en el Padre, en la eternidad, ¿cuántos años tengo? Eternos, pero lo disimulo. Mire que tiene al lado y dígale, te conservas bien por la edad que tienes, ¿eh? Número 3. Según el puro afecto, el verso 5 sería, chicos, Efesios 1:5. Según el puro afecto de su voluntad. Nuestras vidas son el puro afecto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el Padre no hay rechazo. En el Padre no hay rechazo, no hay rechazo. Cuando usted escucha la palabra afecto, ¿a qué le lleva la palabra afecto? Si alguien le dice, yo te tengo afecto, ¿usted qué considera? ¿Eh? Ahí está, Graciela tiene el concepto real. Si yo le digo, yo te tengo afecto, es decir, te aguanto porque te aguanto. Eso es tener afecto a una persona. Ahora, si yo te digo, te quiero o te amo, ya es diferente. Usted, cuando usted dice, yo le tengo afecto, usted está diciendo, te tengo hasta ahí. Si estás, estás, y si no estás, me da lo mismo. Si te veo, y si no te veo, me da lo mismo. No, pero yo te amo. No te tengo afecto, te amo. Aunque hoy sí, ya sé. Aunque hoy, pero... Escuche. En el original, la palabra afecto significa, es la base de una satisfacción, un deleite, un deseo, un propósito. Cuando Dios te creó, Él quedó satisfecho cuando nos creó. Él nos deseó. Él es el deleite y Él se deleitó en Él mismo cuando fuimos creados por Él. Entonces, cuando dice, según el puro afecto de su voluntad, significa, Él quedó satisfecho, Él te deseó y Él se deleitó cuando te creó en la eternidad. Por ejemplo, ¿qué lo deleita a usted? A ver, ¿qué lo deleita a usted? Nadie se deleita en nada. A ver, en una torta. A ella le deleita hablar con los hijos.
Entonces, cuando ella está viviendo durante el día, entonces ella cierra sus ojos, ¿no? Cuando están en esos momentos que uno tiene crisis a la mente. ¿Cuántos tienen crisis a la mente? ¿Cuántos tienen? Claro, que la mente se va, se viene, se dispara. Entonces, ¿vos dónde te enfocás? Tenés que enfocar en el deleite. Entonces vos cerrás tus ojos y comenzás a pensar en el momento en que te pones con tus hijas a dialogar con ellas. Por ejemplo, nosotros con G, un deleite sería cerrar nuestros ojos, pensar en una pastaflora con mucho dulce de leche, con coco todo alrededor y con almíbar arriba de donde está la parte de la masa. Entonces, ¿qué piensa usted que está pasando en mi boca en este momento? Se hace agua la boca. Escuche, cuando el Padre decidió su creación, Él cerró los ojos, quedó satisfecho, se deleitó y a Dios el Padre se le ha hecho agua a la boca por tu persona. Dígame, ¿dónde está el rechazo? ¿Dónde está el abandono? ¿Dónde está el menoscabo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muéstremelo, muéstremelo, ¿dónde está? ¿Dónde están los golpes? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está la agresión? ¿Dónde están los malos ejemplos? ¿Dónde está aquel que te quiso, que te tendría que haber cuidado y sin embargo te violentó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si el Padre cerró sus ojos, tu verdadero Padre, tu origen, tu pasado se cambia. La gente dice, no puedo cambiar mi pasado. Yo te digo en esta hora, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que tú puedes cambiar tu pasado, que tú no tienes la obligación de vivir toda tu vida arrastrando la mala paternidad, con dolores, con frustraciones, con impedimento y poder proyectarte en la vida del Padre, donde el Padre satisface tu ser y Él es el deleite, eres tú. Aún con todos mis defectos y mis debilidades, aún con todos tus defectos y con todas tus debilidades, por eso tú estás pasando por procesos, porque Dios te está trabajando, te está limpiando, te está liberando para que tú disfrutes a pleno la paternidad original que es la del Padre Celestial. Después dice, por su voluntad, el mismo verso 5 dice, según el puro afecto, ya dijimos afecto, de su voluntad. La palabra voluntad en el original significa nos anheló, nos planificó. Él planificó nuestra creación, nos aprobó aún antes de formarnos. Tuvo placer al formarnos, escuche esto, autorizó nuestra creación. No eres un error de la vida. No eres un hecho de casualidad en la vida. Dios el Padre autorizó tu nacimiento, por eso naciste. Tú puedes cambiar tu pasado. Tu pasado se cambia cuando te conectas con el origen. Tu pasado se cambia cuando te conectas con el origen. Tu pasado se cambia cuando te conectas con el origen. Tu pasado se cambia. Hay cosas que tú no habías podido vencer porque necesitas conectar con tu origen. Y tu origen es apartado. Dios te apartó y Dios autorizó tu nacimiento. Número 4 del verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa aceptos? Aceptos significa nos hizo muy favorecidos. El libro de San Juan está hablando de Jesús, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, Él habitó entre nosotros. Y el verso 16 y 17, San Juan capítulo 1, verso 16 y 17, dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Es decir, acepto significa nos hizo muy favorecido. De su plenitud
tomamos todo. Gracia, que es favorecido, sobre gracia, que significa muy favorecido. Pues la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Aceptos es una influencia divina sobre el corazón y su reflejo la vida. Es merecer aprobación, es el gozo, la gracia, la gratitud, el mérito. Esto es lo que el Padre tiene, tu Padre original tiene para tu vida. Entonces, tu verdadero origen está en Dios. Nuestros padres solo fueron un canal que Dios usó. Levanta la barrera de separación. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros, ese dolor por no enfrentar para solucionar esa falta de paternidad, porque trae traído tanto dolor, hemos cerrado en una habitación y hemos levantado una barrera, un mecanismo de defensa, y hemos agarrado la llave de esa habitación y la hemos escondido para que no volver a vivir esa situación. Pero yo vine a decirte en este día que Jesús está en ti y te está pidiendo la llave para abrirla, para poder sanarte. No es ignorando lo que viviste, no es haciéndote el superado ni la superada, es sanando para que se cambien muchos hábitos, muchas reacciones y muchas situaciones a tu alrededor que no se pueden cambiar porque necesitas ser sano, necesitas ser sana. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Cierra tus ojos por unos momentos. Aleluya. Deja que el Espíritu ministre